Hola, ¿cómo andan? Hoy estamos en nuestra entrevista número 27. Estamos muy agradecidos y con mucha ilusión de entrevistar a Gabriel Cato Podis. Bueno, no hace falta presentación. Él fue intendente de San Martín de 2011 y 2019. Fue ministro de Obras Públicas con Alberto Fernández y ahora es ministro de Infraestructura con Axel Kicillof. Así que muchas gracias por la oportunidad. Y bueno, lo primero que te queríamos preguntar es... Después de la democracia, los presidentes de alguna manera se puede decir que terminan mal. Ahora si vemos, qué sé yo, encuestas de cualquier encuestadora, todos los expresidentes tienen más imagen negativa que positiva. ¿Por qué crees que sea eso y qué crees que tiene que cambiar la clase política o qué propones vos para cambiar este problema? No, me parece que tiene que ver, ¿cómo están, chicos? Me parece que tiene que ver fundamentalmente con que el pacto democrático que establecía que con determinadas reglas todos íbamos a vivir mejor, definitivamente me parece que no se está cumpliendo, que buena parte de la gente no siente del 83 para acá que esté viviendo mejor. Daría para una conversa un poco más profunda, que es, además de votar, la gente, ¿cuánto más participa? Además de ir a votar cada 2 o cada 4 años, que es lo que está garantizado por Constitución y que aparentemente es el momento de decisión como sociedad, ¿no? Soberano. Pero ¿cuántas decisiones se toman todos los días por afuera de esa decisión soberana? Y bueno, y la cuenta me da que la Argentina se decide y se resuelve todos los días. Me parece que en mesas muy chiquitas, en mesas de pocos, y ahí hay un tema, que es cómo le devolvemos a la gente, además de votar cada 2 y 4 años, posibilidades de decidir efectivamente qué hacer con este país. ¿Qué digo con esto? Y a veces la política patina en piso enjabonado, como que tiene que dar respuesta a un montón de demandas, pero donde las decisiones las toman 4 en otro lugar, y ahí hay una tensión que no estamos pudiendo resolver bien. Claro, pero por ejemplo, en el Congreso, ¿no? Los partidos políticos tienen un montón de diputados y representan a un partido que, o sea, ellos están ahí también por tener cierta lealtad y bueno, van a seguir, en mayoría hay muy pocos que no lo hacen, las decisiones del partido. Entonces, ¿cómo se puede cambiar eso? ¿Cómo pueden llegar ahí si no es de esa manera? ¿Cómo puede haber más representación? Bueno, es un tema. ¿Cómo logramos que la gente se involucre mucho más allá que el voto? Tema 1. Tema 2. ¿Qué ejercicio podemos hacer en la Argentina para establecer pactos que no sean solamente para cambiar una constitución, sino que definitivamente sean acuerdos para temas que mejoren la calidad de vida de la Argentina? ¿Por qué digo esto? Y porque cuando uno trata de hacer memoria, ustedes son pibes, pero cuando uno hace memoria y repasa en cuántos acuerdos estuvieron los 3 poderes del Estado, en cuántos acuerdos, en cuántas mesas, qué temas resolvimos en estos últimos 30 años, que vos digas, en este tema todos los partidos y todos los presidentes, claro, y los 3 poderes, muy pocos. Yo te diría que el único tema fuerte, yo soy abogado, pero enseño en la universidad pública en una materia de ciencias políticas, transición democrática. Es decir, si vos me preguntás si me apurás, me parece que no sea espejito de colores, que no sea para la tribuna. Real, ¿dónde nos pusimos de acuerdo los argentinos? ¿Dónde estuvieron los 3 poderes? El poder judicial juzgando, el poder legislativo y el poder ejecutivo, fundamentalmente a partir de la llegada con Alfonsín y a partir de la llegada de Néstor, transición democrática, claramente. Ese sí fue un acuerdo. Bueno, me parece que nos está faltando ejercicio de poder concretar ese tipo de pactos. No, bueno, que con esto que decías se abre una pregunta que es importante y que es muy interesante discutir, que es un poco, no sé si lo escuchaste a Aníbal Fernández hablar en Gelatina, que decía eso, que decían ser 2 mundos, yo tomo todo lo que hizo Milei. Entonces, ahí yo te pregunto a vos, digo, ¿tomás algo para crear acuerdos de lo que está haciendo Milei? Puede ser el equilibrio fiscal, que era lo que hablamos un poco entre nosotros. Digo, ¿vos tomás algo de lo que hizo Pero Lorenzo, el equilibrio fiscal no es de Milei. En la elección del 23... una parte muy importante de la sociedad mayoritariamente votó a Milei y una parte
no tan importante, pero también mayoritaria, o menos importante, pero también mayoritaria, votó a Sergio. Ahora, el 100% de los argentinos que votaron están atrás de la estabilidad y creen en cuentas públicas ordenadas. La pregunta es, che, ¿qué le está pasando a la vida de los argentinos, al empresario pyme, al comerciante, al director, al presidente de un club de barrio o a un docente universitario a partir de tener cuentas públicas ordenadas o estabilidad? ¿La estabilidad para qué tiene que servir? Bueno, tiene que servir para que el empresario pyme que nos está mirando tenga más máquinas y pueda tener más mercado y pueda ampliar o encender alguna caldera que todavía tiene apagada. ¿Para qué tiene que servir esa estabilidad y tener las cuentas públicas ordenadas? Y para que el PAMI funcione mejor y podamos garantizarle a nuestros viejos una... Bueno, no está pasando. Entonces, queremos discutir también, y con todas esas cosas, no queremos que nos lleven a poner etiquetas, sí, no, sino queremos discutir seriamente de qué vale, para qué vale tener estabilidad si la realidad es que todos estamos, si hay un malestar enorme, si hay una sensación generalizada de una parte muy importante, no le pongamos un número, muy importante de gente que siente que hizo una apuesta y la estafaron. Y eso es lo que me parece que Milei no entiende. Y se puede, o sea, lo que dice mucho el gobierno es, che, se puede lograr estabilidad financiando las universidades, con las jubilaciones. ¿Vos crees que con inversión pública, en obra pública? Sí, me parece que el punto de partida es cómo se sostiene una estabilidad y cuentas públicas que no sea con una economía creciendo. Nosotros estamos convencidos de que la única estabilidad que tenemos que sostener, defender y proponer es la que se afirme en una economía que crezca, que se desarrolle, que tenga crecimiento. Y si esa economía apalanca, va a tener una estabilidad mucho más firme, mucho más afirmada, pero además vamos a tener presupuesto para que las universidades puedan ponerle valor agregado a todo lo bueno que tiene esta Argentina. Chicos, hay un punto que es que hay un ciclo que termina, que hay un ciclo que cierra de la pandemia para acá, que hay un nuevo orden global, que las reglas del mundo se empiezan a discutir casi de cero de vuelta, que está todo bastante desordenado, y que en ese desorden la Argentina tiene una oportunidad enorme. Esa oportunidad nosotros la tenemos que aprovechar, ahora la tenemos que aprovechar para que quede en la Argentina. Tenemos que aprovechar esa oportunidad para que los buenos laburos sean de argentinos, sean de pibes como ustedes, para que podamos ponerle, como te decía, un valor agregado a lo que ya tenemos, que son recursos estratégicos muy, pero muy valiosos para el mundo. ¿Cómo aprovechamos para que esa oportunidad quede acá, nos quede acá? Acabamos de ver, todos vimos en las redes cómo están por montar un plan de vivienda que traen, no sé si de China, para la inversión más importante que tenemos en la provincia de San Juan. Bueno, es un ejemplo, es una imagen muy cruda de cómo esa oportunidad se nos está escapando, cómo esa oportunidad nos está quedando. Yo no creo en el derrame, yo no creo en la teoría del derrame, definitivamente, pero no hay duda de que si hubiese algo de derrame en todo eso que está pasando, es para beneficiar a los sectores económicos de Estados Unidos o en otros países. Yo necesito que el tipo que está acá arremangado, poniendo el lomo en una pyme, en una industria nacional, sienta que hay un proyecto de país que lo contiene, que lo incluye y que le da una oportunidad, y que la oportunidad que tenemos en la Argentina sirva para que esos tipos puedan de alguna manera prenderse. ¿Cómo se prende un empresario pyme en una mega inversión que está llegando en el litio? Bueno, tenemos que ser inteligentes para lograr eso. Claro, y antes que teníamos, por ejemplo, fronteras más cerradas, ¿no? Y había una economía, unos momentos de economía que se fomentaba más, lo industrial y qué sé yo. ¿Qué pasó que no funcionó? ¿Qué pasó que llegamos a donde llegamos antes de la elección? No, me parece que en general nos tocó un tiempo muy complejo y definitivamente la Argentina le ha costado en los últimos 20, 30, 40 años dar ese salto, ¿no? Da la sensación de que llegamos al 80 o al 90% de
de nuestro esfuerzo, de nuestra productividad, del empresario PYME produciendo al palo, etcétera, 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 y cuando tenemos que pasar de pantalla hay algo que nos traba, hay algún nivel de inestabilidad, hay un faltante de dólares, hay una pata que nos pusieron encima que se llama endeudamiento, que nos la puso Macri, que ahora nos la está poniendo Milei, y que es un ancla porque es definitivamente condenarnos todos los argentinos a tener que hacernos cargo de un endeudamiento que no sabemos ni a dónde fue. Esos millones de dólares que endeudó Macri a la Argentina y que ahora están endeudando Milei a la Argentina, no los vemos ni en ruta, ni en camino, ni en universidades, ni en polos tecnológicos, ni en puertos, ni en logística. No es que se endeudaron con 30.000, 40.000, 50.000 millones de dólares y esa plata está enterrada, y eso es infraestructura, y eso es logística, y eso en esta vuelta en esta mano que se vuelven a dar las cartas nos encuentra mejor paraditos. No, fue fuga, fue timba, vuelve a ser timba, y nosotros la verdad que eso lo vamos a discutir a muerte. ¿Y crees que tiene que cambiar algo en algo el sistema democrático? Digo, en 4 años se hace una política económica y en los otros 4 años la contraria, como está pasando ahora y lo que vos mencionas. ¿Crees que hay que cambiarlo? Mira, yo te soy sincero, yo creo que Milei es la expresión de un mal humor, de un enojo, fue una respuesta, catalizó claramente un nivel de insatisfacción muy grande, y la gente tomó una decisión en 1 minuto, pero eso no quiere decir que la sociedad argentina no banque, no esté de acuerdo con determinados valores. ¿Por qué te hago este comentario? Porque yo creo que la mayoría de los argentinos, si salimos ahora a la esquina, si yo me junto con ustedes 3 y con 10 amigos de ustedes, pero estoy seguro, no tengo duda de que si yo les digo, che, loco, industria nacional que produzca y desarrolle, o extractivismo y que sea un saque, no, industria nacional. Sí. Y si yo les digo, che, universidad pública de calidad con un proyecto científico argentino que le dé a nuestro país lo que le tiene que dar para estar discutiendo en la mesa de los 20 grandes, y ustedes van a decir, sí, yo quiero estar en la mesa de los 20 grandes. ¿Y cuál es la carta que tenemos nosotros para estar sentados en esa mesa? La ciencia y la tecnología. ¿Cuál es nuestro diferencial? Messi no, es la ciencia y la tecnología, es que tenemos un diferencial. Porque vos ponés a 3 pibes como ustedes, ahora los pongo 15 minutos en esta mesa y seguro que me inventan algo. Les traigo un quilombo y seguro que me lo resuelvo. Eso pasa acá en la Argentina. No pasa en cualquier lugar del mundo. No pasa en cualquier lugar del mundo que quieren golpear a la universidad pública y tenés 1 millón de pibes en la calle. No pasa. No pasa en la mayoría de... Bueno, ahí entra lo que vos decías, la participación del pueblo en las decisiones políticas del país. Bueno, también hay que saber que hay una mecha que está corta, que hay una confianza que está en baja, y que yo soy de los que creo que la política, y en particular el peronismo, no está ni muy a la derecha ni muy a la izquierda, está lejos, tenemos que acercarla a la gente, tiene que estar a la par. Cada vez que el peronismo pone sus palabras y sus discursos en clave de propaganda, la caga. Nosotros necesitamos poder estar mucho más en el llano de los problemas que tiene la gente, y poder transmitir esta idea de que la Argentina tiene una oportunidad enorme, pero que esa oportunidad de vuelta tiene que quedar acá en la Argentina, y que de los temas que le preocupan al pibe que nos está escuchando, tenemos que decir algo fácil, claro, que se entienda. Nosotros tenemos que decir lo nuestro. Para nosotros Milei está haciendo realmente un desastre. Bueno, nosotros tenemos que hacer lo nuestro, tenemos que tener la capacidad de proponer. Muchos de los que se están enojando con Milei no se están amigando con nosotros. Claro. ¿Qué hacemos para que nos miren con alguna expectativa? Bueno, tenemos que poder entender que el mundo del trabajo cambió, el mundo del trabajo vinculado a los pibes cambió, pero que puede ser con derechos, que los pibes piensan más en la guita que en los derechos a la hora del laburo, pero nosotros creemos que se puede generar un mundo del trabajo que se ordene con guita en el bolsillo, un buen salario, un laburo, no 4, para llegar a fin de mes, pero también con derechos. Y de la misma manera, cómo se produce en la Argentina, es un gran tema, ¿no? ¿Qué tipo de oficios, qué tipo de recurso humano, de capacidad de trabajo estamos generando en las escuelas técnicas, en las secundarias,
en las universidades para poder dar ese salto que tenemos que dar. Definitivamente hay mucho para que nosotros podamos, no sé, el tema del transporte, a mí me vuelve loco. ¿Ustedes viajan en colectivo, viajan en subte, viajan en tren? Sí. ¿Cómo se viaja? Depende de cada transporte. No, pero- hay algunos mucho mejor que en otros, pero Está lleno. cada vez peor. Y la frecuencia. Pero vamos a coincidir los cuatro que hoy el transporte nos lleva una parte muy importante de nuestro sueldo, de nuestro salario, de nuestro ingreso, ¿no? Antes uno pasaba la tarjeta y casi que no registraba, no te dabas cuenta, la pasaba como si nada, y ahora la pasás y duele. Y lo segundo que tenemos que poner arriba de la mesa es que hoy viajar es un problema, hoy viajar es un dolor de cabeza, hoy tardás seguro promedio 1 hora, 45 minutos, pongámoslo así, 45 minutos más que antes. El mensaje, che, encima que me haces ir a buscar un segundo, un tercer laburo, me haces viajar para la miércoles. Bueno, ese tema lo tenemos que poder resolver, porque el transporte toca a todos, porque además es inevitable, nadie puede, vos podés resignar un montón de cosas. Ahora, cuando resignás el bondi, el subte o el tren, porque estás en tu casa y estás muerto, ¿no? Entonces me parece que hay temas con los que nosotros tenemos que poder salir de las etiquetas, salir de los eslogans, salir de las consignas y poder plantear cosas concretas que mejoren la vida. Eso que decías vos al principio, hablabas hace un rato de cómo el problema se alejó de la gente con las consignas. Yo te lo digo a vos porque, como hablábamos hace un rato, digo, esa campaña marcó mucho, esa manera de comunicar tal vez un poco más moderna, más actualizada, la campaña en el tren. Entonces mi pregunta es, ¿no crees que las consignas... Yo te vuelvo a poner el mismo planteo. Estamos nosotros 4, 10 amigos más nuestros. Yo creo que a esos 10 amigos, les impacta mucho más la manera de comunicar, tal vez del mileísmo, que entendió algo con las redes más corto, más al hueso, que las grandes consignas del peronismo de toda la vida, de la justicia social, de la patria grande, ¿no crees que hay que actualizar la manera de comunicar? ¿No crees que un poco de eso que hay que acercar? ¿Por qué se alejó de la gente el peronismo? ¿Qué es lo que falla ahí? No, el peronismo, cuando digo que el peronismo se alejó de la gente, es básicamente porque no pudo responder a la expectativa mínima de poder vivir mejor. Un laburo y un sueldo que te alcance. Un laburo y un sueldo que te alcance, fin de la película. Digo, Néstor Kirchner eso lo entendió muy rápido y lo ejecutó. Después las maneras de comunicar, por supuesto que hay que ir adaptándolas y cambiándolas. Yo no creo que haya una tensión entre militancia del territorio territorial y militancia digital. Sí está claro que la mitad del padrón promedio en la próxima elección va a tener 35, 36 años para abajo y eso nos pone a nosotros como fuerza política, como espacio, frente al desafío de cómo conectamos en un contexto donde va a haber mucho hartazgo, donde va a haber mucho sentimiento antipolítica y donde va a haber mucho enojo, y nosotros tenemos que desde la política ver cómo logramos transformar ese enojo y ese hartazgo en una esperanza, ¿sí? Bueno, hay algo muy interesante que estabas mencionando, me voy un poquito más lejos, pero bueno, ahora decís estamos en contra de Milei, pero muchos de los otros que están en contra de Milei no están con nosotros. Y hablaste también de que para poder llegar a hacer eso, para hacer un consenso, necesitaban pasar de la negativa a proponer. En un plan de gobierno, concretamente, ¿qué estarían proponiendo ustedes? Por ejemplo, de retenciones, impuestos, ese tipo de... Sí, deuda externa. Deuda externa. Reforma laboral. Mucho. Bueno, primero, la propuesta no es una lista en un supermercado, no es que yo agarro de esta góndola esto, un poquito de esto, o es una receta en la cocina donde le voy poniendo un poquito de cada cosa. No, primero el rumbo, loco, primero el rumbo. Che, nosotros no estamos de acuerdo en casi nada de la dirección en la que está poniendo la Argentina Milei. Seguro no tenemos en la cabeza el mismo modelo de país que tiene él. Bueno, ahora empecemos a llenar eso, llenémoslo con contenido. Bueno, me parece que definitivamente nosotros creemos que esa oportunidad que tiene la Argentina tiene que servir para que podamos llevar adelante un plan industrial potente. Lo está haciendo Brasil, lo están haciendo las grandes potencias del mundo. Nadie está abriendo las fronteras para que le destruyan la industria nacional. Antes eran los flujos financieros, chicos, ustedes por ahí casi no habían nacido, eran muy pibes, y cuando arrancó la globalización, eran los sectores financieros que dominaban
Bueno, ahora no, ahora vuelve a tener un valor muy importante quién tiene los recursos y cómo los organizás, cómo los administrás. Un plan de infraestructura, un plan de obra pública que le permita a toda la Argentina, no a una provincia, donde se crea empleo y donde se generan hoy nuevas empresas. En Neuquén, nos vamos a ir a todos a vivir a Neuquén, no entramos, no hay manera. Bueno, ¿cómo pensamos en una infraestructura que piense un país para los 47 millones de argentinos? ¿Se puede? Y claro que se puede. ¿Cómo no se va a poder si tenemos economías regionales, tenemos energía, tenemos recursos naturales, tenemos puertos, tenemos la posibilidad de salir digamos, a conectar con los dos océanos, digo, tenemos corredores bioceánicos? Bueno, me parece que ahí hay mucho para. Decía yo lo de pensar cuál es la carta, ¿no? ¿Con qué carta nosotros, cuál es nuestro ancho? Bueno, no hay duda de que la llave históricamente en la Argentina es la ciencia, la tecnología, la energía nuclear. Todo lo que está desguazando Milei, nosotros lo tenemos que poner en el primer lugar. ¿Qué consecuencias tiene todo eso que está desguazando Milei, como vos decís? Y que nos retrasa 40 años, que nos pone muy a la cola, que el tren va a una velocidad muy grande, nosotros todavía estamos tratando de subirnos, y en la medida que este tipo va desguazando todo y va haciendo negocio para 4 vivos y 4 amigos, nos patea 30 años para atrás, nos genera bolsones de pobreza, produce esta historia de ganadores y perdedores que arrancó el primer día, cuando él manda el RIGI, cuando él manda la reforma laboral, cuando él decide bajar el impuesto a los multimillonarios de la Argentina. Todo eso lo hizo Milei, no es un cuento. Decidió ganadores y perdedores. Se sentó una mañana, agarró un papel, un lápiz y dijo: che, en la Argentina que yo tengo por delante, en el país que yo tengo en mi cabeza, estos van a ser los ganadores y estos van a ser los perdedores. Nos mató a todos. Los ganadores son muy ganadores y los perdedores están muertos. El problema es que los perdedores son... Entonces, a Milei le sale mal esto, estamos todos muertos. Le sale bien, la Argentina es para 15 millones. Y la verdad que nosotros estamos convencidos de que cuando vos estás en la calle, cuando vos vas a la universidad pública, cuando te encontrás con docentes, cuando vas a una marcha, cuando ves cómo se expresó la gente con lo del indio, te das cuenta que hay un sentimiento de buena parte de la ciudadanía que quiere sacar este país adelante. Hay un fervor. Después cada uno se agarra por donde puede. Algunos del rock y de un ídolo, otros con el tema del femicidio y lo que tiene que ver con una agenda menos machista, con una Argentina menos violenta, otros con el tema de la universidad. Cada uno se fue agarrando de algún lado, pero todos manifiestan y expresan algo que para mí es muy llamativo. Una es, nosotros salimos a la calle siempre que necesitamos expresarnos, ¿no? Salimos a la calle y vos pensás que Milei, vinculado a lo del indio, si era por Milei, cada uno se quedaba en su casa y lloraba solo. Cada uno se quedaba en su casa y lloraba solo, ¿no? El pueblo nuestro sale a la calle, se abraza, construye un abrazo colectivo y carga fuerza y pelea para adelante. Eso lo tiene nuestro país, es marca nuestra, no existe en cualquier sociedad del mundo. Entonces, ahí hay un combustible que nosotros no podemos ni perder ni dejar que se destruya. Y cuando, por ejemplo, el ministro de Economía, Toto Caputo, Milei, hablan del riesgo Cuca, ese fenómeno que si gana el peronismo, si gana el kirchnerismo, se va todo por abajo, la gente tiene miedo, los mercados bajan. Digo, ¿crees que existe eso? ¿Qué tenés para decir del riesgo Cuca? Digo, ¿existe? ¿Pasa? ¿Por qué? Nada, me parece que es un gobierno, el de Milei, que cuando viene con ese tipo de consignas, definitivamente es porque los resultados no le están saliendo, ¿no? Está claro que no le está saliendo, poco, que no están pudiendo pegar la vuelta. Si estuviesen pudiendo pegar la vuelta, bueno, no sería de relato, sería de hechos como nos cagan a palo, ¿no? Como nos ganan la partida, ¿no? No tienen hechos, como no hay resultados, van a seguir insistiendo con esta historia. Ahora sale mal, pero no es que sale mal para Milei, sale mal para la Argentina, la de volver a meterle en la cabeza de la gente una discusión que no existe. La gente lo que quiere entender, la gente lo votó a Milei para vivir mejor y un poquito más tranquila. Bueno, no está sucediendo, no pasó. No pasó que si bajaban los impuestos nos dijeron que iba a venir una avalancha de inversiones y
Y no pasó. Nos dijeron que si acomodábamos 3, 4 variables de la macro, la del derrame, no pasó tampoco, no está pasando. Y está roto lo básico, chicos, está roto lo básico. ¿Qué es lo básico? Los remedios para los viejos. El bono de 70 lucas que está congelado hace 3 años. Las rutas que en la Argentina están todas destruidas por culpa de que durante 3 años, casi 3 años, dejó toda la obra pública parada. Entonces, cualquiera sabe que está estallado. Lo saben ustedes, lo saben los viejos de ustedes que pagan una prepaga, pero que hoy tienen 3, 4 meses más de demora que antes. Y que si caen y si van a un hospital público, definitivamente se van a encontrar con una demanda de mucha gente que perdió la obra social, renunció a la prepaga. Digo, está todo muy estallado como para que nosotros querramos cerrar esta discusión con consignas, ¿no? ¿El empleo es un problema con este plan económico? El empleo es un problema por varios motivos. Primero porque Milei nos miente, ¿no? Nos miente a todos con una tasa de desempleo que no es real. ¿Por qué no es real? Bueno, porque hace 20 o 30 años el que no tenía laburo estaba en su casa. Hoy, y entonces era un desempleado. Claro. Hoy el que no tiene laburo se subió a un auto, a una plataforma, a una bici, está pedaleando, hace alguna changa y cuando le preguntan dice que está laburando y no aparece en ese registro. Monotributista, digamos. Claro, y no aparece en ese registro en el que naturalmente debería aparecer. ¿Y por qué debería aparecer? Bueno, porque hace 3, 4 changas que no significan tener un laburo medianamente estable. Es un problema además porque hoy el tema del laburo está pegando muy fuerte en lo que tiene que ver con las mujeres, ¿no? No hay dudas de que el sector más golpeado de todo lo que va expresando este modelo son las mujeres, son las madres, son las jefas de hogar, son las tipas que tienen 2, 3 pibes a cargo. Es el sector que más, me parece que más viene siendo víctima de estas políticas. Y después particularmente, yo soy de la provincia de Buenos Aires, bueno, porque los industriales que están más golpeados y los desocupados masivamente son vecinos de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Y porque los bonaerenses trabajamos en el comercio, en la construcción, en la industria, en los servicios, y definitivamente eso es lo que Milei viene rompiendo, ¿no? El 80% de los que viven en la provincia de Buenos Aires viven de eso históricamente, y hoy eso viene hace 8, 10, 15 meses muy, muy para atrás. Estamos hoy teniendo el litro de nafta más caro que países a los que nosotros le exportamos petróleo. Por tener petróleo teníamos que tener, chicos, una ventaja de alguna manera comparativa, de poder defender el bolsillo de los argentinos, no trasladar automáticamente al surtidor lo que viene pasando con el tema de la guerra. Tendríamos que tener un gobierno activo, pensando, arremangado, tomando decisiones. Uno mira a otros presidentes y los ve en esa actitud. Yo no lo veo a Milei en esa actitud y me parece que es un problema. Ese tipo de medidas, como por ejemplo subvencionar el precio del combustible o proteger a la industria, se hicieron en Argentina y durante esos gobiernos las cosas tampoco salieron bien. Entonces, y antes decías que hubo varias condiciones, pero ¿no crees que eso fue un error de las políticas, digamos? No era por el rumbo. No, me parece que primero que el rumbo tiene que ver con cómo fortalecemos el mercado interno, cómo tenemos un buen entramado de industria nacional potente y cómo generamos de vuelta un posicionamiento de lo que nosotros producimos. Eso es el rumbo. Después las herramientas, los instrumentos, bueno, siempre se pueden aplicar mejor y yo no me metí finamente en cada tema. Lo único que dije es un tema de actitud, ¿no? De carácter. Si tenés un quilombo en tu casa y qué sé yo, vos te remangás y haces algo. Bueno, me parece que acá lo que hay es un gobierno que todos los días se corre y se ausenta. Ahora, también vamos descubriendo por qué se corre, ¿no? Cada vez que el Estado se corre, cada vez que el gobierno se corre, es porque hay 4 amigos de Milei que están haciendo algún negocio, ¿eh?
Y en lo electoral, de cara al 27, ¿no pensás que le haría bien al peronismo a una interna ir a elecciones? Estamos, 100%, 100%. No, el problema del peronismo, primero, el problema del peronismo no fue electoral, fue mucho más profundo. La elección, la derrota electoral fue un síntoma. Definitivamente había algo abajo y algo atrás, mucho más quebrado y mucho más desgastado. Así que no lo arreglamos ganando una elección solamente. Segundo, creo que no lo arregla ningún dirigente, ¿no? El problema del peronismo, de nuestro espacio político, no puede ser el problema de los dirigentes. Tiene que ser cómo nos ocupamos de la gente, cómo nos ocupamos de los problemas de la gente. Y no tengo duda, estoy de acuerdo con vos, que la manera que tenemos de ordenar es con una profunda participación de buena parte de la ciudadanía. Yo arranqué diciéndoles, tenemos como desafío todos ustedes generacionalmente pensar cómo logramos tocar la fibra de ese ciudadano a pie que va, le dijimos que vote y que después se vaya a su casa y no se involucre. No, tenemos que romper eso, tenemos que lograr que ese tipo se involucre, participe, opine en las redes, que se meta en política o que se meta en la sociedad de fomento de su barrio, pero que actúe, que tome partido. Necesitamos que tome partido. Y creo que al final, después de eso, después de ese proceso, acomodamos a los dirigentes en una lista. Y creo que una buena paso, una buena discusión muy democrática y muy interna puede tener varios objetivos. El primero es que sea la gente la que elija a los dirigentes y no seamos nosotros en un sótano que digamos, si te toca a vos, le toca a él. Segundo, me parece que es la manera que tenemos de ampliar. El peronismo tiene que abrir, tiene que ampliar, tiene que convocar a todo el voto opositor, y eso no lo vamos a hacer desde una internita, lo vamos a hacer si logramos una gran movilización con la mayor cantidad de sectores que tengan ganas de conformar un gran frente opositor. Y después me parece que es necesario además que el dirigente que salga electo en esa paso tenga la autoridad política. No hay manera de volver a reconstruir este país, no hay manera de volver a poner este país más o menos en orden si el que llega no llega con la gente atrás y con mucha autoridad política. Yo creo mucho en que la etapa que viene necesitamos un líder, un liderazgo, una conducción, una autoridad política y social de mucha legitimidad, ¿no? Y esa legitimidad nadie la puede entregar, nadie la puede arreglar en una mesa, en una pieza. La tenemos que construir, tiene que ser el resultado de algo que pase en la calle. Y nosotros entrevistamos a Sujarchuk, por ejemplo, sí, ¿no? Y nos decía, un gran amigo. Nos decía, bueno, necesitamos un peronismo que también asegure superávit fiscal. Y otros sectores del peronismo más adherentes a Axel marcan eso, lo dejan en claro. Pero después también vemos del kirchnerismo que eso no está claro. ¿Es compatible tener las cuentas fiscales ordenadas y un arreglo del peronismo más de Axel con el kirchnerismo? Sí, varias cosas. Yo creo que Axel es el que está en mejores condiciones y el que mejor entiende que la Argentina tiene una oportunidad, pero que esa oportunidad se tiene que quedar acá, que nos tiene que servir a todos nosotros y especialmente a ustedes. Creo que tiene esa visión y creo que él tiene y está transmitiendo y va a ir transmitiendo que él sabe qué hacer con este país, que sabe cómo arreglar ese caño que se rompió, esa pared que se está cayendo, que rompieron, que parece que él está en condiciones de transmitir y demostrar. Después me parece que estamos viviendo, chicos, el límite de haber votado por el no. No hay dudas de que Milei y el resultado de la última elección fue, de alguna manera, más un voto en contra por el no que por el sí. Y tiene un límite eso, tiene un límite a la hora de salir hoy a la esquina y ver qué le está pasando a la gente. Entonces, definitivamente nuestra propuesta tiene que ser una propuesta muy positiva, muy para adelante, muy de futuro, con mucha claridad de cómo vamos a ir encarando los temas.
Y tercero, creo que vos hablas de Ariel Sugarchuk, yo te podría hablar de un montón de intendentes y del mismo Axel, pero también, no quiero ser autorreferencial, me pasó a mí me tocó encontrar un municipio quebrado, en bancarrota, y lo tuvimos, San Martín, allá en el 2011, y lo tuvimos que levantar, y tuvimos que ordenar las cuentas, y ordenar las cuentas de San Martín me permitió hacer más obras, y ordenar las cuentas de San Martín y tener las cuentas estabilizadas, ordenadas, equilibradas, me permitió tener programas para los más pobres de los barrios más olvidados de San Martín y construir centros de desarrollo infantil en los lugares más complejos de mi ciudad y construir y poner en marcha un programa de policía local que San Martín no tenía, instalar 1000 cámaras. ¿Qué digo con esto? No hay dudas de que se pueden tener las cuentas públicas ordenadas y al mismo tiempo hacer obras, tener buen crédito y buenas herramientas para los empresarios y generar un proyecto de país. Lo único que no termino de ver es que si ustedes me apuran a mí y me dicen, che, loco, tenemos que escribir ahora una consigna, una idea, fuerza para ir a la esquina o para ir o para ir a los colectivos y a los trenes, y a mí me decís, che, vamos a poner equilibrio fiscal, y me parece que la gente no se va a enganchar. Claro. Me parece que nosotros tenemos que anotar en ese papelito, che, un buen laburo y un buen ingreso. No 3. No la necesidad de tener 3 laburos para llegar a un buen laburo y un buen ingreso. Yo creo que donde está apretando el zapato de la gente va por ahí, va por el bolsillo, y nosotros vamos a tener que transmitir con mucha claridad que sabemos cómo reconstruir ese bolsillo que está flaco. Obvio que la palabra estabilidad va mucho más allá de las cuentas. Como decís vos, estabilidad también es tener un trabajo estable, es tener Total. Una vida ordenada. Estabilidad es horizonte, ¿no? Cuando uno está estable, mira lejos. Cuando una economía en un país está estable, está equilibrada, está ordenada, puede proyectar. La pregunta acá es, ¿quién está pudiendo proyectar en la Argentina algo más allá de la semana que viene? Nadie. Entonces es una estabilidad que tiene patas cortas. ¿Te gustaría ser gobernador de la provincia de Buenos Aires? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, me gustaría, pero no creo que sea ni el momento, ni creo que me lo planteo como una obsesión. No, nunca me planteé una candidatura o un objetivo como una obsesión personal. Me tocó ir a buscar y trabajar y construir un proyecto político en San Martín, pero también entendí que teníamos que producir un quiebre, ¿no? El peronismo de San Martín estaba tomado por 4 tipos, con padrones viejos y con una rosca que no había ni posibilidades de acercarse. Y yo decidí ignorar todo eso, caminé, me subí a los trenes, y no paramos durante un año, durante 4 años, pero el último año especialmente, de patear y de hacer reuniones de vecinos. ¿Por qué te hago este comentario? Bueno, porque me parece que también tenemos el desafío de cómo volvemos a conectar con la gente, cómo generamos en la provincia y en el país un proyecto que vuelva a entusiasmar, que la gente se sienta medianamente identificada. Me parece que hay un desafío fuerte. Así que, ¿en qué estoy yo? Vos me preguntas, che, ¿en qué estás vos? Mirá, que ayer me fui a Saladillo, y que mañana me voy a Alberti, y que el sábado me voy a Saliqueló. ¿Y a qué me voy? Bueno, me voy por obras, pero también me voy a conversar con la gente, a escuchar. Me parece que hay un tema de escucha, de entender lo que está pasando, que hoy es fundamental. ¿Qué nos dice la gente? La gente lo que nos dice es, che, primero ponete en mis zapatos. Un rato. Camina con mis zapatos un buen rato. Y después de que camines con mis zapatos un buen rato, tal vez me pedís el voto y te lo doy. Pero primero ponete a la par mío y entendé qué me está pasando, ¿viste? Y eso yo creo que para todos, como dirigentes, pero para todos hoy es fundamental que lo entendamos. No, y con toda esta realidad que estás contando, yendo más un poco a un dato que me interesa de la gestión de Milei, que según el INDEC bajó la pobreza. Y con todo lo que estamos hablando, parece ser, y que también lo percibimos nosotros, yo estoy en la UBA, Economía, y en álgebra la mitad de los profesores faltaron. O sea, y con toda esta realidad que estamos percibiendo,
según el INDEC, bajó la pobreza. ¿Es así? Nada, me parece que está claro que las estadísticas y los números que podemos tirar ahora arriba de la mesa, de inflación, de pobreza, del INDEC, están como todos muy subestimados, ¿no? Me parece que hay una realidad en la calle cotidiana. ¿Por qué el gobierno está mal? ¿Por qué hay un porcentaje muy, pero muy importante de los argentinos que ya hoy tomó la decisión de no volver a votar a Milei? No sabe qué votar, no sabe a dónde poner su esperanza. Tirarla, la esperanza no la va a tirar, en algún lugar la va a poner, ¿no? La gente en eso es sabia, pero ya decidió que a este tipo no lo vuelve a votar. ¿Pero por qué? Porque lo que está mal es la economía de la gente. Lo que no funciona, lo que no está funcionando es esa sobremesa familiar que a partir del 15 de cada mes te produce una angustia porque no sabés qué dejás de pagar, porque todos tuvieron, ustedes 3 chicos, seguro, que tuvieron que achicar gastos de algo que les causaba placer, y eso está pasando en todas las familias, y me parece que eso habla de una economía que definitivamente está rota, pero también habla de una economía que para poquitos les ha dado muchos beneficios, ¿no? No hay duda de que acá el gran esfuerzo. Ustedes me pueden preguntar, está bien, Gabriel, pero ¿y cómo arranca esto? ¿Cómo arranca? Está bien, después vemos si te votamos, pero explícame cómo arranca, porque vos me hablás de un montón de cosas y no sabemos con qué recursos vas a hacer eso, bueno, ¿y por qué Milei no lo está haciendo? Bueno, no es que falta plata, no es que faltan recursos. Esa plata está en pocos bolsillos. No hay duda de que el mayor esfuerzo lo van a tener que hacer los multimillonarios que no dejaron de. O sea, no es certero el dato de la INDEC que bajó la pobreza, no es real. No es lo que yo tengo, el pulso que yo tengo en los barrios de donde yo camino, los barrios de San Martín. Claramente, cuando uno mira la inflación y la encuesta permanente de hogares con la que se mide la canasta y lo que vos tenés que juntar por mes para estar arriba de la línea de indigencia o arriba de la línea de pobreza, bueno, definitivamente está para conversarlo un rato, ¿no? Yo te quería hacer una última pregunta que es nueva, pero ahora, a partir de ahora me gustaría hacerle. Yo tengo una pregunta, sí, todavía. Bueno, obvio. Cuando me queden 2 minutos, me quedan. Bueno, Ya estamos por cerrar. ya estamos por cerrar, pero a lo largo de las entrevistas que hicimos, muchos nos hablan nos hablan mismo, acá hablamos de los problemas estructurales del país y lo difícil que es gestionar, teniendo en cuenta que cada política pública, cada ley que pasa por el Congreso tiene diferentes miles de sectores que se involucran, y no es tan fácil como lo podemos pensar nosotros. Vos en tu gestión y en los cargos que ocupaste, ¿qué cambio pudiste hacer que impactó en la gente? ¿Qué cambios? Mira, me tocó rápido. Municipio de San Martín, tengo el privilegio y tuve la oportunidad de gobernar los 3 niveles del Estado. Gestioné lo local con el municipio de San Martín como intendente, gestioné lo nacional en el Ministerio de Obra Pública y ahora estoy gestionando el Ministerio de Obra Pública e Infraestructura, pero en la provincia. Y bueno, y son 3 niveles bien distintos, ¿no? Y cada uno me dio una oportunidad. En el caso de lo local, de lo municipal, nosotros dijimos el primer día que empezó la gestión, dijimos, vamos a gobernar como llegamos. ¿Cómo habíamos llegado? En la calle. ¿Cómo habíamos llegado? En el mano a mano con la gente. Y la primera reunión de gabinete la hicimos en un barrio, afuera, y desde ese día no paramos de caminar y de ir a cada uno de los lugares donde habíamos ido a pedir el voto. ¿Teníamos mucha respuesta? No, más o menos, tardamos casi un año en llegar jurábamos de palabra, pero volvimos a poner el cuerpo y la cara a cada uno de los lugares a los que yo le había dado la mano, pero eso como un gesto, una gestualidad de cómo fue la gestión, ¿no? Una gestión cerrada, opaca, en un escritorio, sacamos los escritorios a la calle y gestionamos y logramos de alguna manera mover algo, tocar ahí una fibra. Lo segundo en la Nación, bueno, no tengo que desconocer que teníamos como un estigma muy fuerte con la obra pública y la transparencia, y ahí claramente le pusimos mucha energía a eso, que era, gestionamos el ministerio para las 24 jurisdicciones, entonces hicimos obras con los 23 gobernadores y la Ciudad de Buenos Aires, pero además hicimos obras con los 2.300 municipios y además
le metimos mucho esfuerzo a la tecnología en función de la transparencia. Creamos un mapa de inversiones donde cualquiera con el celular podía saber cómo estaba la obra de su barrio, cómo se había licitado, quién la había ganado, cómo estaba la ejecución, y ese mapa de inversiones, tanto en la nación como en la provincia, nos dio la posibilidad de transparentar mucho sobre un punto que sabíamos que era un desafío: cómo usar los dineros públicos en la obra pública de manera transparente. Y ahora en la provincia, bueno, tiene la escala de un territorio importante, pero de un estado en la provincia que todavía tiene que dar un salto, ¿no? Entonces, qué sé yo, cuando llegamos las licitaciones eran con carretillas, con sobres, se cortaban con la tijera, sacabas de cada oferente 18 carpetas y estábamos 7 horas, 10 horas, y después tardábamos 3 meses. Bueno, hoy estamos yendo a un sistema de contratación electrónica. Ese ejemplo para decirte, cuando llegamos, todos los municipios traían los proyectos en papel, carpetita, la A4, y hoy todo es por sistema electrónico, todo es con tecnología y a distancia, y eso nos da una eficiencia y una rapidez. No necesito, lo habíamos implementado en Nación cuando en el medio de la pandemia, en un minuto teníamos que seguir gestionando obra pública con 2.300 municipios sin que ningún municipio, ningún intendente pueda salir de su pueblo. Y todo fue a distancia, y entonces en 30 días, 45 días, reconstruimos el sistema, rearmamos una cosa muy fuerte para digamos, darle a cada municipio un tablero y un sistema de gestión a distancia que nos permitió gestionarlo. En cada lugar encontramos con qué mostrar que se podían hacer las cosas, que cuestión de bueno, qué sé yo, de poner un poquito de voluntad, pero también de sumar a la tropa, ¿no? Sí, hace tu pregunta y ya cerramos. No, mi pregunta cortita es: ustedes son jóvenes que están haciendo un streaming muy bien ponderado por todos, que lograron posicionarse, pero la pregunta es, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué le recomendarían a un tipo como yo, que entiende que hay un universo de pibes a los que no le podemos entrar, que hay un montón de pibes que creen que la política es mala palabra, que creen que la Argentina no tiene arreglo, que somos todos los mismos? ¿Cuál sería una palabra? ¿Por dónde les parece que puede venir la llave para volver a conectar, para volver a despertar, para generar alguna cosa que entusiasme? ¿Qué cosas vieron o están viendo en las entrevistas y en el ida y vuelta que podría dar, che, loco, es por acá? A ver, primero, estas entrevistas, nuestro público normalmente es mayor a 40 años, así que no sé si tenemos alguna clave, y son largas nuestras entrevistas, no sé si la escuchan muchos amigos nuestros, pero lo que pienso yo, capaz, a mí me pasaba que yo milité en el centro de estudiantes, y muchas veces, por ejemplo, estábamos en asambleas y estábamos discutiendo, no sé, sobre las elecciones. Estábamos escuchando a personas hablar y decían todos lo mismo, ¿viste? Como que cómo puede ser que la gente vote a Milei, como que... y cuando nadie decía algo distinto, cuando alguien decía algo distinto, como se lo mataba, ¿viste? Y a mí me pasó, digo, che, bueno, a Milei lo votan porque vos vas a la verdulería, vas al supermercado, están todos los precios más caros siempre, ¿viste? Y la gente de izquierda, los troscos, mal dicho, tienen que votar a Milei porque si quieren el quilombo, tienen que votar a Milei, ¿viste? Como que era el outsider en ese momento, ¿viste? Y generó como una repercusión, ¿viste? Después me miraban mal un poco, ¿viste? Yo creo que hay que escuchar, no hay que cerrarse, ¿viste? Es decir, yo pienso esto y no voy a escucharte, está mal lo que vos decís. Me parece que eso, no sé, pero yo creo que vos tenés mucha más noción que nosotros, que caminás la calle. Hay como una saturación de la confrontación por la confrontación misma, decís vos. Bueno, pero eso me pasaba lo mismo, o sea, yo fui a una escuela privada con ellos, el liceo francés, me pasaba lo mismo por el otro lado, digo que no, yo decía, che, hay cosas que no puede ser que pasen, ¿viste? Era el gobierno de Macri, ¿viste? Y no se podía discutir. ¿Vos, Lorenzo? Sí. No, yo te digo, no quiero ser ofensivo con nadie, pero para mí lo que más me molesta a mí y a mis amigos es, digo, los políticos que en ciertos puntos hacen los boludos. Digo, que hiciste una cosa, ahora está el caso Orne, pero ha pasado con los políticos de todos los espacios. Haces una cosa
y al toque haces otra cosa totalmente diferente. Eso te perdés la credibilidad. Digo, no hay joven que te pueda escuchar si vos estás haciendo totalmente lo contrario de lo que decís. Para mí eso ya, tal vez en otra época así en redes funcionaba mucho más de lo que funciona ahora. Hoy está tan expuesto que si no sos honesto intelectualmente con lo que decís y haces, perdés credibilidad. Bueno, yo agregaría algo escuchamos mucho y me parece que llegamos en varias ocasiones a darnos cuenta cuando hay claridad. Cuando hay claridad, porque cuando hay claridad en lo que se está proponiendo, lo entendés. Lo entendés y lo ves, y ves esa convicción. Y cuando hay nebulosa, también lo ves y se nota y se dan cuenta todos. O sea, vas a la facultad, vienen a dar charlas y después de las charlas se arman charlas entre los chicos y dicen, che, qué poca claridad. Qué chamulleros, sí, ¿cómo? Muy de consigna. Pará, y después, de... perdón, agrego algo. Entrevistamos a Pagni, nos van a matar. Entrevistamos a Pagni, nos decían, el debate con Milei, bueno, más estaba hablando y le hablaba de cuando lo echaron del Banco Central o no sé, y Milei le dice, y vos no te equivocaste, viste, como que hay algo de ese acercamiento y de lo real de che, te puedes equivocar, viste, como que en esto me equivoqué, la inflación se nos fue, en esto lo tenemos que cambiar, viste, que no se ve mucho, vos hablás con la mayoría de los políticos y su gestión fue perfecta, digo. Claro, está bien. También eso, hacer historia, remarcar, diferenciarse, no solo con Milei, digamos, sino dentro de lo que está uno también. Bueno, tenemos una gran nación y un gran país. Tenemos que estar orgullosos y la verdad que cuando yo escucho pibes como ustedes, estoy seguro que tenemos con qué. Te puedo hacer, perdón, Sí. te van a matar, pero si tuvieras 18 años, ¿qué harías? ¿Qué haría con todo esto que estuvimos hablando? Sí, ¿qué haría? Y me metería. Yo a los 18 años estaba entrando a la universidad y yendo a laburar una villa, la Villa 20 de Lugano. Los curas volvían a las villas a vivir después de la democracia, porque fue medio en esa época, 82, 83, con lo cual todo lo que era participación en las villas se había caído porque había habido mucho quilombo, mucha represión, bueno, mucho desaparecido y a partir de ahí empezó a volver bueno, y me metí ahí porque entendí que era un buen lugar desde donde podía cambiar algo, más la facultad porque creía que me tenía que formar, más de a poquito, bueno, el entusiasmo por el peronismo que también en esas horas estaba empezando a renovarse, ¿no? El peronismo ha tenido siempre etapas de ciclos de claridad y oscuridad. En ese momento con la renovación volvía a brillar y eso nos generó a todos mucho entusiasmo.